Evolución capítulo 1 de la quinta temporada de Miraculous Ladybug ha sido considerado y se ha posicionado en el top de los mejores capítulos de Miraculous Las Aventuras de Ladybug, y sinceramente se lo merece. Este capítulo estuvo tremendamente loco por muchas cosas que sucedieron dentro de él, además de que algunas escenas podrían contener futuros spoilers de la serie. En este video hablaremos de cada punto acerca de este primer episodio. ¿Quieres saberlo todo? Quédate hasta el final de este video, pero antes vamos con la trivia del video de hoy. ¿En qué capítulo Nino aparece sin su gorra? Déjalo en los comentarios y sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Una de las cosas más importantes de este capítulo es que finalmente Mini Alex se convirtió en la portadora del Miraculous del conejo y protectora del tiempo de manera permanente, como ya lo teorizábamos desde que salió la lista de los episodios. En esta escena, Cupdell, el padre de Alex, la lleva al museo en una hora exacta, donde justamente llegan Ladybug y Cat Noir para pedir la ayuda de Alex, además de saber que aquí comenzaría su largo viaje como superheroína. Y lo más destacable aquí es que Cupdell ya sabía que su hija se convertiría en la futura protectora del tiempo. Él ya sabía cuál era el destino de su pequeña Alex, por eso la llevó hasta aquel lugar donde sabía que Ladybug y Cat Noir la esperarían para convertirla en heroína. Y seguramente te estás preguntando, ¿quién fue que se lo dijo o cómo es que Cupdell se enteró? Pues la misma Alex adulta se encargó de esto. Para asegurar su futuro exacto, le dijo a su padre los secretos y contándoles todas sus experiencias a través de viajes ilustrados en fotos que ella misma le entregó a su papá. Y con mucho dolor, Alex se despide para siempre de su padre hasta que Monarca sea vencido o que al menos ya no exista una amenaza. De lo contrario, Alex jamás volverá con su familia. Además, el cómo manejaron el desarrollo de Alex en este capítulo fue magnífico. Primero se convierte en la portadora del Miraculous del perro, cosa que creo nadie se esperaba. Minutos después de recuperar el Miraculous del conejo, esta hace la fusión de los dos Miraculous, el perro y el conejo, cosa que tampoco nos esperábamos. Y al final Alex se vuelve a transformar, pero esta vez solo con el Miraculous del conejo, y aquí comienza su aventura. Sin embargo, algo que ha despertado dudas es ¿qué pasará ahora con Alex? ¿Ya no la veremos en la serie? ¿Ya no va a estudiar? ¿Qué va a pasar con ella? Pues realmente no tengo una respuesta acertada. Sin embargo, yo creo, más no confirmo, que Alex va a continuar su vida normal, yendo a la escuela, salir con sus amigas, hacer tareas, solo que con grandes diferencias, ya que ahora tendrá un trabajo extra que hacer como Ladybug, pues tendrá que hacer guardia asegurándose de que el tiempo y la madriguera no haya sido alterada. Básicamente, Alex hará patrullajes para ver que todo esté en orden, así como Ladybug y Cat Noir lo hacían en la temporada 4, pero recuerden que es lo que yo creo, no lo estoy confirmando. Otra de las cosas más importantes aquí es que el hecho de que Marinette y Adrien se convertirían en los futuros Ladybug y Cat Noir no es coincidencia ni error del maestro Fu, sino que los viajes en el tiempo lo planearon perfectamente, pues en el pasado el maestro Fu trataba de escapar y sin saberlo tuvo una visita de unos héroes que él mismo habría convocado tiempo después, pues como lo vemos en el capítulo, Ladybug y Cat Noir del futuro viajaron al pasado por el problema de Monarca y se encontraron con Fu de joven, quien confiando en Ladybug le dio el Miraculous del cachorro, lo que significa que desde años atrás el maestro Fu ya sabía quién serían los futuros portadores de los Miraculous más poderosos, pues desde el conflicto de la Segunda Guerra Mundial el maestro Fu los conoció por un viaje en el tiempo a pesar de que ellos aún no nacían. ¿Se imaginan cuánto tiempo tuvo que esperar el maestro Fu para entregar los Miraculous? Con esto mismo nos confirman la predestinación de los héroes. No fue simple casualidad que los Miraculous más poderosos fueran entregados justamente a Marinette y Adrien. No fue un error del maestro Fu, no fue el hecho de que Fu no se sabía las reglas de los guardianes, sino que el maestro Fu siguió la base de un futuro incierto que llegó a él, y sin saber al que jugaba se arriesgó en confiar una vez más en Ladybug y Cat Noir. Por esto mismo ya entran muchos en confusión de cómo el maestro Fu supo que Ladybug era Marinette y Cat Noir era Adrien, y la mayoría tiene la hipótesis de que como el maestro Fu es el guardián de la caja de los Miraculous y tiene un amplio conocimiento sobre los
los Miraculous, el efecto de la máscara cuántica no funciona en él, y por eso pudo reconocer fácilmente a los héroes, a pesar de tener un poco de dudas. Sin embargo, esto ya entra en un grave conflicto, pues ahora Ladybug es la guardiana de la caja de los Miraculous, y si la hipótesis que mencioné hace unos segundos es cierta, significa que Ladybug debería reconocer quién está tras la máscara de Cat Noir. Sin embargo, Ladybug no sabe quién es Cat Noir, lo cual es raro, el por qué el maestro Fuzi supo y Marinette no, a pesar de que ambos son guardianes. La verdad, aquí sí ya no sé cómo justificar esto. Otra cosa importante a destacar es la relación entre Ladybug y Cat Noir, sobre todo el protagonismo que finalmente le dieron a Cat Noir. En el capítulo de evolución vemos cómo el gatito lo está dando todo, es el primero en tomar el golpe, mientras que Ladybug va tras él para apoyarlo, pues cuando este hace la fusión del Miraculous del gato negro con el conejo, parece que la furia contra Monarca llegó más intensa. El primero da pie contra Monarca para vencerlo. Él no tiene miedo con tal de recuperar los Miraculous y que Ladybug no se sienta culpable, porque Cat Noir sabe que los sentimientos negativos no son la mejor opción, pues Monarca podría aprovecharse y akumatizar a Ladybug, aunque ya nos hace falta esto. A mí me encantaría ver a Ladybug o a Marinette akumatizada. Esperemos que la quinta temporada nos presente a una villana de este estilo, es decir, Marinette akumatizada. Déjame acá abajo en los comentarios si a ti te gustaría ver a Marinette akumatizada. Ahora hablemos de la salud mental y física de Monarca. Para comenzar, Monarca es un tonto. Lo primero que debió pensar era viajar al pasado y evitar que su esposa Emily muriera, pero no, la idea del señor era buscar momentos vulnerables de los héroes para aprovecharse de ellos. Gabriela Gress realmente es un ser estúpidas. Además de que él mismo se encarga de lastimarse solo, pues cuando la batalla avanza, él hacía la combinación de Miraculous tras Miraculous, hasta el punto de que tanto poder lo dejaba mal de su salud, pues supongo que Gabriel no sabía que usar tantos Miraculous al mismo tiempo era demasiado peligroso, y ya lo vio reflejado en su estado físico, mientras que su salud mental ya es otro problema, pues parece que lo que hace Gabriela Gress ya no lo hace por Emily, su esposa, sino que lo hace porque quiere demostrar a sí mismo que es mejor que los héroes, quiere demostrar que es mejor que todos, y quiere a fuerzas los Miraculous de Ladybug y Cat Noir para tener todo el poder, sin importar a quién arrastra, como lo está haciendo con Natalie, que por brindarle su apoyo, Natalie se encuentra al borde de la muerte, y Gabriel no hace el esfuerzo suficiente por cambiar el destino. Tuvo la oportunidad en sus narices, solo tenía que abrir sus manos para dejar la UCB y ya, pero no lo hizo, así que Natalie tiene toda la razón, y está en todo su derecho de enfurecer contra Gabriel, porque sin ella la maldad de Gabriel ya habría terminado desde antes, sin mencionar que Natalie solo es buena para las causas que ella crea correctas, pues a pesar de que sabe que lo que hace Gabriel no está bien, ella es sensata en algunas cosas, y se da cuenta que su jefe ya está perdiendo la razón. Nunca habíamos visto que Gabriel alimentara a los Kwamis, y la verdad es que él no lo hace, ni siquiera se preocupa por darles de comer, sino que es Natalie quien hace ese trabajo, como lo vemos en la escena del tren. Básicamente, sin Natalie, todas las criaturas que estén con Gabriel morirían de hambre. En conclusión, Gabriel no habría llegado hasta lo que es ahora sin Natalie, y por supuesto sin Félix. Es muy seguro que en esta quinta temporada Gabriela Gress cometa muchos errores, pues esta quinta temporada es la última para él, y su derrota o victoria se verá reflejada en cada paso que ejecute en cada capítulo. Otro detalle sumamente interesante que muchos no notaron fue lo que Ladybug le dijo a Cat Noir al inicio del episodio. Básicamente, Ladybug le iba a mostrar a Cat Noir algunos detalles de quién podría ser Monarca en base a cómo fue que ganó todos los Miraculous. Sin embargo, Ladybug ya no dice más porque son distraídos por Monarca, Ladybug y Rabbit Noir del futuro, pero esta es una teoría bastante buena que ya lo hablaremos en el próximo video. Comenta qué opinas de todo lo hablado aquí y suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Recuerda que si te gusta Miraculous Ladybug, este canal es para ti. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós!